No debería haber leyes contra matar gente. Sé que está mal, pero qué demonios, si se lo prohíbes a alguien, lo querrá aún más. Encontramos a nuestra víctima, y por muy triste que sea, la primera va a ser la hija de Cassie. Estará sola en una casa enorme y oscura en mitad de la nada. ¿Puede haber algo más perfecto? La ciudad de Pocatello se encuentra en el noroeste del estado de Idaho. La habitan mayormente miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un lugar muy seguro y sumamente unido. Conocida como la Puerta al Noroeste, durante más de 100 años, Pocatello ha acogido a turistas y vecinos por igual. Es un rincón que sus habitantes se enorgullecen de llamar hogar. Pero en 2006, Pocatello se convirtió en el epicentro de uno de los crímenes más atroces de Estados Unidos. Cassie Jo Stoddard nació 4 días antes de Navidad, en 1989. Se crió en una familia cariñosa y protectora que la adoraba con locura. Era una estudiante brillante y ejemplar, sin problemas, rodeada de amigos y con un gran futuro. Como era tan madura y de confianza, sus tíos, Allison y Frank Contreras, le pidieron que cuidara de su casa y sus mascotas mientras ellos estaban de viaje. Así, la tarde del 22 de septiembre de 2006, se dirigió hacia aquella casa. En esa vivienda de Whispering Cliffs Drive, invitó a su novio Matt Beckham sobre las 6 de la tarde. Más tarde llegaron Brian Draper y Tori Adam Chickick, compañeros del Instituto de Pocatello con los que se llevaba bien. Tras enseñarles el lugar, todos se acomodaron en el salón para ver una película juntos. Estaban a mitad de Kill Bill Volumen 2 cuando Brian y Tori dijeron que preferían ir al cine a ver otra cosa. Y se marcharon. Mientras Cassie y Matt seguían relajados en el sofá, de golpe, la luz se apagó por completo. Sin saber qué hacer, Cassie empezó a ponerse nerviosa, aunque la corriente volvió a los pocos minutos. Matt vio que uno de los perros miraba fijamente hacia el sótano antes de empezar a gruñir, pero no le dio importancia. Matt llamó a su madre para pedirle permiso y quedarse con Cassie, ya que ella sentía miedo allí sola. Su madre le dijo que no, pero invitó a Cassie a pasar la noche con ellos. Ella rechazó la oferta por pura responsabilidad hacia su familia. A las 10:30, la madre de Matt llegó para recogerlo. Matt los telefoneó para ver si querían quedar. Mientras decían que iban al cine, Tori susurraba tan bajo que Matt no lograba descifrar sus palabras. Así que, finalmente, Matt se quedó en casa. 2 días más tarde, el domingo, la familia regresó a Whispering Cliffs Drive. Al entrar, el primo de 13 años de Cassie presenció una escena espantosa. La joven yacía en el suelo del salón, cosida a puñaladas tras sufrir un ataque de una violencia brutal. La policía llegó rápidamente al lugar y acordonó toda la zona de inmediato. La autopsia desveló que Cassie recibió unas 30 puñaladas, 12 de las cuales resultaban directamente mortales por sí solas. 3 días después de hallar el cuerpo de Cassie, las autoridades anunciaron varias detenciones por el asesinato, desatando una oleada de pánico e incredulidad en aquella tranquila comunidad. Brian Draper y Tori Adam Chickick estaban bajo custodia policial, siendo sometidos a un duro interrogatorio por los agentes. Nadie daba crédito. No eran simples compañeros de clase, sino amigos en quienes Cassie confiaba ciegamente. Ambos chicos eran considerados marginados sociales, pero Cassie les tendió la mano de inmediato. Brian vivió casi toda su infancia en Utah antes de trasladarse a Pocatello. En el Instituto de Pocatello conoció a Tori Adam Chickick, conectando al instante gracias a su pasión compartida por el cine. Grababan en video su día a día, y Cassie aparecía a menudo en sus cintas. El 27 de septiembre, tras un largo interrogatorio, Brian Draper accedió a guiar a la policía hasta el escondite donde se habían deshecho de las pruebas del crimen. Entre los objetos recuperados había unos guantes negros sin dedos, varios cuchillos, una máscara a medio quemar, una cinta de vídeo Sony y una nota manuscrita parcialmente calcinada. La policía intentó descifrar el manuscrito y rescató algunas frases escalofriantes. Está sola en casa, esperar fuera de la casa. Se topa con Tori. Asesinamos a Cassie. Brian la persigue. Matarla. El aterrador rompecabezas empezaba a encajar. Aquello no había sido un crimen impulsivo del momento. Fue un asesinato planificado al milímetro,
una fantasía perversa que estaban decididos a cumplir a toda costa. Al avanzar la investigación, hallaron pruebas aún peores. Ambos habían grabado en secreto a Cassie esa misma mañana en el instituto. Los investigadores hallaron vídeos de ellos hablando, entre risas, sobre la atrocidad que planeaban cometer. No debería existir ninguna ley que prohíba matar gente. Sé que está mal, pero si le prohíbes algo a alguien, solo consigues que lo quiera más. Ya tenemos víctima y, por triste que sea, es nuestra amiga. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos que hacer sacrificios. Nuestra primera víctima va a ser la hija de Cassie. Estará sola en una casa enorme y oscura en mitad de la nada. ¿Puede ser más perfecto? Es que es alucinante, joder. Tío, me pongo cachondo solo de pensarlo. Claro que sí. Hoy tú y yo vamos a desentrañar el horror absoluto que sufrió aquella noche Cassie Jo Stoddard. Durante la visita guiada por la casa, Cassie cometió el error de enseñarles el sótano. Antes de marcharse, Brian abrió el cerrojo para que él y Tori pudieran colarse de nuevo sin ser vistos. Fingieron que se marchaban directos al cine, abandonando la vivienda solo para regresar poco después y aparcar al final de la calle. 9:50, 22 de septiembre. Sabemos que hay muchas puertas allí y sitios para esconderse. Ya he cerrado las puertas traseras, está todo bajo llave. Ahora toca esperar. Salieron del coche con ropa oscura, guantes y máscaras para dirigirse sigilosamente de vuelta a la casa. Entraron por la puerta abierta del sótano y cortaron la corriente eléctrica, sumiendo de golpe la casa en una absoluta penumbra. Esperaban que Cassie y Matt bajaran corriendo a el sótano para investigar, pero al ver que ninguno bajaba, decidieron restablecer la luz. El perro gruñía mirando fijamente las escaleras porque los había detectado agazapados en la oscuridad del sótano. Cuando Matt llamó para quedar, Tori le contestó susurrando para evitar ser descubierto oculto dentro de la vivienda. Una vez seguros de que Matt se había ido, volvieron a cortar la luz. Brian abrió y dio un portazo arriba. El objetivo era aterrorizarla al máximo. Tras atormentarla sin piedad en la oscuridad, la apuñalaron brutalmente hasta matarla. Pero el horror no termina aquí. Prestad atención a la espeluznante grabación que halló la policía. Acabo de matar a Cassie. Acabamos de salir de su casa. Esto no es ninguna puta broma. Le clavé el cuchillo en la garganta y vi cómo su cuerpo sin vida se desplomaba. Tío, acabo de matar a Cassie. Madre mía, ni parecía real. Ha pasado todo jodidamente rápido. Cállate la maldita boca, que ahora tenemos que coordinar bien nuestra versión. Val, Tori Adamczyk y Brian Draper, dos adolescentes aparentemente normales de 16 años, fueron acusados de asesinato en primer grado. En los interrogatorios se traicionaron mutuamente. Brian alegó al principio que, aunque estaba presente en la habitación, fue Tori quien asestó las puñaladas y no él. Más tarde, admitió haberla apuñalado, pero alegó que lo hizo siguiendo las órdenes directas de Tori. Con el inicio del juicio, la pequeña localidad de Pocutello se convirtió en el foco de un gran torbellino mediático nacional. Periodistas de todo el país se reunieron allí para seguir de cerca el desenlace de este inquietante caso. La demoledora grabación de vídeo se reprodujo ante el tribunal. Los presentes observaron atónitos y en silencio cómo Brian Draper y Tori Adamczyk planearon meticulosamente el crimen y el sádico placer que sintieron al asesinar a su compañera y amiga. La gran pregunta que todos se hacían era el por qué. Brian reveló haberse inspirado en Eric Harris y Dylan Klebold, los conocidos autores de la masacre de la escuela de Columbine en 1999. Por su parte, Tori Adamczyk se inspiró en Scream, el gran clásico del cine de terror. La película narra cómo un asesino enmascarado acecha y aterroriza sin piedad a un grupo de estudiantes de instituto. Su modus operandi consistía en asustar e infundir pánico a sus víctimas antes de asestarles múltiples puñaladas. El 17 de abril de 2007, Brian Draper fue declarado culpable y Tori Adamczyk corrió la misma suerte poco después. Ambos fueron condenados por asesinato en primer grado a la pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También les impusieron de 30 años a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato.
Estas cadenas perpetuas podrían revisarse porque la sentencia del caso Miller contra Alabama declaró que la aplicación obligatoria de la cadena perpetua, sin libertad condicional, para menores de edad, era inconstitucional. Desde entonces, han presentado múltiples recursos contra la sentencia, pero ninguno de ellos ha prosperado hasta la fecha. A día de hoy, ambos cumplen condena en el Centro Correccional del Estado de Idaho. Con los años, Brian y Tori aparecieron en documentales, pero tú y yo jamás olvidaremos el valor de la justicia. A Tori Adamick también lo entrevistaron para un episodio del programa de crímenes reales, Cold Justice. Era sospechoso de apuñalar a una mujer en su casa de Pocatello, solo 2 años antes de lo de Cassie. Aunque las pruebas de ADN lo descartaron, la investigación sirvió para que la policía descubriera detalles inquietantes de su perfil. Hicieron un interrogatorio telefónico a Brian Draper, quien reveló detalles muy perturbadores sobre la forma de ser de Tori. La madre de Tori, Shannon, escribió un libro sobre el caso de su hijo titulado The Guilty Innocent. La obra nos lleva entre bastidores del juicio, afirmando que a la fiscalía no le importaba descubrir la verdad, sino más bien la opinión pública, y que los abogados que defendían a su hijo, al no haber llevado nunca un caso de homicidio, carecían de la experiencia necesaria para defenderlo. En 2010, los familiares de Cassie demandaron civilmente al distrito de Idaho. Alegaban que Brian y Tori eran un peligro público evidente y que el instituto cometió una negligencia al no darse cuenta. Sin embargo, la Justicia Civil y el Tribunal Supremo Estatal desestimaron la demanda por considerar imprevisibles sus actos. La devastación por el asesinato de Cassie Jo Stoddard es irreparable e incalculable. Tras hallar su cuerpo en casa de sus tíos, la familia huyó para no volver jamás. La policía ayudó a limpiar la escena y les buscó alojamiento temporal, pero ellos no soportaban la idea de volver a entrar. Han intentado venderla una y otra vez, pero todavía no han encontrado ningún comprador. Su destrozada familia ha luchado incansablemente, no solo para exigir justicia, sino para asegurar que la brillante, alegre y trabajadora Cassie nunca sea olvidada,